Hola, espero esté muy bien. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar el concepto de proyección. Proyección de vectores, ¿listo? Proyección. Entonces, para ello, vamos a considerar dos vectores. Considere V, un vector distinto del vector nulo, y Z, un vector cualquiera. Vector cualquiera. Vamos aquí a dibujar vectores. Supongamos de manera general que mi vector V es este vector y mi vector Z es este vector. Aquí estaría Z. Entonces hago coincidir su punto inicial y obtengo lo siguiente. Obtengo aquí mi vector Z, y aquí dibujaría mi vector V. Entonces la proyección no es más que el vector que se obtiene al proyectar Z de manera perpendicular sobre el vector V. Es decir, aquí. Y ahí obtengo entonces un vector aquí, el cual llamaremos un vector P. Entonces aquí hay un ángulo entre V y Z, el cual llamaremos alfa. Y entonces notemos lo siguiente, que el vector P en este caso es un vector con la misma dirección de V y más pequeño que V. Es decir, que P sería un escalar R por un vector unitario en dirección de V, ¿sí? El cual vamos a llamar U. Aquí quedaría U, donde U es igual a 1 sobre magnitud de V. Esa es la manera de hallar un vector unitario en dirección de V. Listo, entonces, bueno, de otra parte, de allí encontrar vector U, necesito encontrar a R. Necesito dejar las dos cantidades en términos de U, de V y de Z. Entonces, para ello, ahora necesito encontrar a R. Veamos, tomemos este triángulo aquí. Aquí tendría Z. Aquí tendría nuestro vector y P. Y aquí tendría un triángulo rectángulo. Aquí estaría el ángulo alfa. Aquí estaría magnitud de Z. Y aquí estaría magnitud de P. Entonces, por razones trigonométricas, tendría que coseno de alfa sería magnitud de P sobre magnitud de Z. En otras palabras, coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero la magnitud de P habíamos dicho que es R. ¿Listo? Entonces queda que coseno de alfa es igual a R sobre magnitud de Z. O sea que tendríamos entonces que R es magnitud de Z coseno de alfa. Entonces reemplazo esas dos expresiones aquí. Reemplazo a U y reemplazo a R. Entonces nos queda que nuestro vector P es igual a R. R es magnitud de Z por coseno de alfa por el vector U. El vector U es 1 sobre magnitud de B, que esto lo podemos escribir así. Magnitud de B, B sobre magnitud de B. Y entonces, listo, eso sería la proyección. Una cantidad interesante aquí es esta cantidad y es llamada componente escalar de Z en dirección de B. En dirección de B. Perdón. Sí, el componente escalar de Z en dirección de B. ¿Listo? Entonces ese vector P, como lo definimos aquí, recibe un nombre especial. Y lo vamos a llamar el vector proyección de Z sobre el vector B. El cual vendría dado entonces magnitud de Z coseno de alfa por el vector B sobre magnitud de B. Ese será nuestro vector proyección. Esta sería una manera de escribirlo.
pero vamos a dejar una fórmula que solamente quede en términos de z y de b. Vamos a colocar coseno de alfa en términos de b y z, ¿listo? En términos de las magnitudes y de los vectores. Para ello entonces, recordemos lo siguiente. Recordemos que el producto escalar tendríamos que z punto b sería igual a magnitud de z por magnitud de b por el coseno del ángulo entre ellos. Y esto es lo mismo que magnitud de b por magnitud de z, aquí aplicando la propiedad asociativa de los números reales. Nos quedaría que esto es magnitud de b por magnitud de z coseno de alfa. Y esto de aquí es nuestro escalar r. Entonces obtendríamos que r es igual a z punto b sobre magnitud de b. Y allí entonces de la proyección, de la fórmula de la proyección de z sobre b sería igual, habíamos dicho que era magnitud de z por coseno de alfa por nuestro vector b sobre magnitud de b. Y esto entonces me quedaría la siguiente proyección de z sobre b. Esto lo reemplazo aquí, este es r, y quedaría entonces igual a z punto b sobre magnitud de b por el vector b sobre magnitud de b. Listo, aquí recuerden que esta es r, la componente escalar de z en dirección de b. Si no, puedo multiplicar aquí. Yo tengo que proyección de z sobre b sería justamente z punto b sobre magnitud de b al cuadrado por el vector b. Sería este escalar por el vector b. Usaremos ambas fórmulas cuando sea necesario. Esta o esta si quiero hallar a r. Listo. Entonces, en síntesis, en resumen, entonces, tenemos lo siguiente. Para b distinto de 0, el vector 0, y z, cualquier vector, tenemos que el vector proyección de z sobre b es igual entonces a z punto b sobre magnitud de b por el vector b sobre la magnitud de b. ¿Listo? Y recuerden que esta de aquí es la componente escalar de z en dirección de b. O, si lo prefieren, esto será igual a z punto b sobre magnitud de b al cuadrado por el vector b. Podremos usar cualquiera de las dos fórmulas. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo aquí donde usemos las fórmulas de la proyección, cualquiera de las dos. Entonces, considere u igual al vector 3i más j y b igual al vector i más 2j. En este caso tenemos dos vectores en su descomposición canónica. Vamos a hallar a u punto b, el ángulo alfa, entre u y b, y c, la componente escalar, ¿dónde está? Aquí, la componente escalar de b en dirección de u. Y el vector, la proyección, vector proyección de b sobre u. ¿Listo? Entonces, solución. Vamos a hacer un dibujo aquí que represente nuestros vectores.
Aquí el plano cartesiano. Estaría nuestro eje de las X, nuestro eje de las Y. Y tenemos que el punto P asociado a U es 3, 1. 3 en X, 1 en Y. 1, 2, 3. Y 1 en Y. O sea que nuestro vector U quedaría aquí. Sería el vector U. Y nuestro vector B es 1 en X, 2 en Y. 2 en Y, 1 en X. Quedaría aquí. Este sería nuestro vector B. Necesitamos determinar el ángulo alfa de aquí y nuestro vector proyección de B sobre U, que sería este vector de aquí. Nos queda entonces este vector de aquí, que sería nuestro vector proyección. Entonces, para la parte A, U punto B, es sencillo. Habíamos dicho que el punto P asociado al vector U es 3, 1. Bueno, allí no se ve. Nuestro punto P aquí sería el punto 3, 1. Y el punto aquí asociado al vector Q sería el punto 1, 2. ¿Listo? Entonces allí tendríamos nuestro vector, nuestros puntos P y Q. Luego el producto escalar nos quedaría 1 por 3 más 2 por 1. Y eso nos da 5. Entonces U punto B, o el producto escalar de U con B, es 5. Listo. Ahora, el ángulo alfa entre U y B. La parte B, como sabemos que coseno de alfa es igual a U punto B sobre magnitud de U por magnitud de B. Entonces, ¿cuánto da magnitud de U? Magnitud de U es la raíz de las componentes al cuadrado. En este caso sería 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? De aquí 3 y 1. Y magnitud de B sería igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, que sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto da raíz de 10 y esto da raíz de 5. Entonces reemplazo aquí y me queda que coseno de alfa es U punto B, que es 5, sobre segundo, punto B, que es 5 sobre magnitud de U, que es raíz de 10, magnitud de B, raíz de 5, y esto aquí, raíz de 10, lo puedo escribir como raíz de 2 por raíz de 5, y quedaría 5 sobre raíz de 2 por raíz de 5 por raíz de 5, y eso me da entonces que coseno de alfa es 1 sobre raíz de 2. Entonces alfa es coseno a la menos 1 de 1 sobre raíz de 2. Eso me da entonces que alfa vale, pi cuartos, o alfa vale 45 grados, es lo mismo. Nos quedamos con este. Entonces el ángulo que hay entre esos dos vectores es justamente de 45 grados. Ahora vamos a encontrar la tercera parte. Recordar las fórmulas de la proyección. Y tendríamos lo siguiente. Entonces, para la parte C, tendríamos que la componente escalar R de B en dirección de U quedaría entonces U punto B sobre magnitud de U. Esto como lo hayamos visto anteriormente, y esto es 5, y la magnitud de U es raíz de 10. Entonces R es igual a 5 sobre raíz de 10. Podemos racionalizar si queremos, y nos queda que R es igual a, multiplico por raíz de 10 arriba, y me queda 5 medios de raíz de 10. ¿Sí? O 2 quintos, perdón. Bueno, en fin, podemos dejarlo así. Multiplicamos por raíz de 10, queda 5 raíz de 10 sobre 2. Entonces da raíz de 10 sobre 2. Dejémoslo así mejor. Ahora, para la proyección, el vector proyección de, ¿cuál es? B sobre U,
tenemos entonces que es u punto b sobre magnitud de u al cuadrado por el vector u. Y eso sería justamente, aquí nos daría 5. La magnitud de u es raíz de 10, pero como está al cuadrado sería 10. Entonces nos queda raíz de 10 al cuadrado por el vector u. El vector u es 3i más j. Y eso nos daría entonces, nos daría 5 sobre 10, esto da un medio de 3i más j. Eso es lo mismo que un medio de u. Entonces el vector proyección sería un medio de u. O sea que b se proyecta hacia u a la mitad de b aproximadamente. Entonces recuerden que en nuestra gráfica teníamos así. Aquí teníamos al vector b y aquí teníamos nuestro vector u. V, aquí está el eje de la y, aquí está el eje de las x, aquí está el ángulo alfa que es de 45 grados. Y entonces nuestro vector proyección quedaría aproximadamente a la mitad de u. O sea, la proyección de b sobre u sería la mitad de u. Y allí pues acabamos ese ejemplo. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde usemos la proyección y el ángulo entre vectores. Entonces obtenemos lo siguiente: hallar el área A del paralelogramo determinado por los puntos. ¿Cuáles son los puntos? Los puntos A igual 0 menos 1, B igual a 4, 0, C igual a 2, 2 y D igual a menos 2, 1. Listo, entonces esos 4 puntos deben de determinar un paralelogramo. Entonces vamos a dibujar aquí nuestro plano cartesiano de la siguiente manera. Y vamos a poner aquí el eje de las x y vamos a suponer aquí el eje de la y y el eje de las x. ¿Listo? Nuestro eje de las x, nuestro eje de la y. El punto A vendría siendo 0 en x menos 1 en y. Menos 1 quedaría aquí, ya que aquí quedaría el punto A. Nuestro punto B es 4 en x, 0 en y. 1, 2, 3, 4. Aquí quedaría nuestro punto B. El punto C es 2 en x, 2 en y. 1, 2. O sea que quedaría aquí nuestro punto C. Y nuestro punto D es menos 2 en x, 1 en y. 1, 2. Aquí queda menos 2. Aquí queda 1. Aquí queda 2. Aquí queda 3. Entonces aquí quedaría nuestro punto D. O sea que nuestro paralelogramo vendría siendo este de aquí. Ok, entonces ya ahí tendríamos nuestro paralelogramo. Voy a dibujarlo aquí, rotado un poco, y nos quedaría de la siguiente manera. Así sería un poco más fácil de ver. Aquí estaría nuestro vértice A, nuestro vértice B, nuestro vértice C y nuestro vértice D. Entonces notemos que aquí tenemos una altura. Una altura la cual llamaremos H. ¿Listo? Y aquí entre estos dos vectores hay un ángulo alfa, entre el vector BC y entre el vector BA. Entonces, solución, vamos a dar la solución aquí. La solución es la siguiente. Y tenemos entonces que el área de un paralelogramo es la base por la altura. ¿Listo? Base en este caso que sería la magnitud del vector AB. Tenemos que área es igual a la base, que es la magnitud del vector BA,
por la altura, que es h. Pero entonces aquí tendríamos a h, aquí tendríamos a b, el punto C, y esta longitud de aquí que no la conozco, pero conozco que este ángulo, este h, entonces por aquí es perpendicular, aquí perpendicular, perpendicular. Entonces tendría que h es igual a magnitud del vector BC por el seno del ángulo alfa. Entonces nos queda que el área es igual a magnitud de BA por h, pero h es magnitud de BC por seno del ángulo alfa. Entonces magnitud de BA la puedo determinar porque tengo a los puntos. Magnitud de BC también la puedo determinar porque tengo los puntos. Vamos a determinar esos vectores. Nos faltaría encontrar seno de alfa. Entonces tenemos cuánto da el vector BA. Sería un vector, cuyas componentes son las diferencias de las coordenadas, las de A menos las de B. Sería entonces 0 menos 4 da menos 4 en I, y 0 menos menos 1 da más un J, o sea, más J. ¿Sí? Son las de A menos las de B. Bueno, perdón, aquí no daría así. Daría las de A menos las de B serían 0 menos 4 es igual a menos 4i, y menos 1 menos 0 da menos un J, o sea, menos J. Allí tendría la descomposición canónica del vector BA. Ahora la del vector BC. BC serían las de C menos las de B. 2 menos 4 da menos 2, menos 2i. Y 2 menos 0 da más 2j. Entonces puedo determinar la magnitud de BA. Sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso da 17. Raíz de 17. Y magnitud de BC sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Que eso da 2 raíz de 2. Listo, nos faltaría entonces encontrar a seno de alfa. Si encuentro a alfa, puedo encontrar en realidad el seno de alfa. Entonces voy a encontrar el ángulo alfa. Fíjense que el ángulo alfa vendría siendo el ángulo entre los vectores BA y BC. Listo, entonces, como coseno del ángulo alfa entre esos dos vectores vendría siendo BC punto BA sobre magnitud de BC por magnitud de BA. Y eso me dará entonces BC.BA. Aquí tengo esos vectores, entonces me daría menos 4 por menos 2 da 8, más menos 1 por menos 2 da menos 2. Sobre magnitud de BC, que es 2 raíz de 2. Y magnitud de BA, que es raíz de 17. Listo, entonces obtendría que coseno de alfa vendría siendo 6 sobre 2 raíz de 2 raíz de 17. Eso me da 3. Aquí cancelo mitad, mitad, da 3, 1. Y queda raíz de 34. Listo, allí entonces encontré coseno de alfa. Y puedo determinar a alfa si quiero, pero no lo voy a hacer así. Determino a alfa y después encuentro a seno de alfa. Voy a encontrar seno de alfa por una identidad trigonométrica. Entonces, como seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado es igual a 1, obtengo de aquí que seno de alfa es la raíz de 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Como tengo este valor, ya obtengo seno de alfa. Entonces, ¿qué obtengo de aquí? Veamos a ver qué obtengo de aquí. Entonces reemplazo, queda seno de alfa igual a raíz de 1. Segundo.
raíz de 1 menos coseno al cuadrado de alfa, que es 3 sobre raíz de 34. Aquí, simplificando, eso me quedaría raíz de 1 menos 9 sobre 34. Y eso justamente es 5 sobre raíz de 34. Listo, listo. Entonces queda que seno de alfa es 5 sobre raíz de 34. Ya encontré seno de alfa. Encontré magnitud de BA. Que era ¿cuánto? Magnitud de BA es raíz de 17. Y magnitud de BC, que es 2 raíz de 2. Listo, entonces puedo obtener el área. El área habíamos dicho que era A, magnitud de BA, por magnitud de BC, por el seno del ángulo alfa. Y eso sería entonces raíz de 17, por magnitud de BC, que es 2 raíz de 2, por seno de alfa, que es 5 sobre raíz de 34. Pero esto sería lo mismo que aquí quedaría 2 y raíz. Voy a colocar este raíz de 2 y raíz de 17 en una sola raíz, que sería 2 por 17, que es 34, por 5 sobre raíz de 34. Cancelo, me queda 10. Entonces el área del paralelogramo es 10 unidades cuadradas. Allí entonces obtengo el área de dicho paralelogramo. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí.